Hola, buenos días, queridos estudiantes. Gusto en saludarlos. Les habla su profesora Katiuska Villasana de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes. Sinceramente me gustaría verlos, pero entendemos toda la situación, sabemos que este es un periodo especial y bueno, hay que seguir adelante. Entonces, nos vamos a ir conectando y comunicando todos estos días. Hoy vamos a hablar sobre el tema del agua para dar continuidad con la cátedra de bioquímica, con lo que es su programación. Entonces, este tema del agua corresponde a la unidad 2 del medio ambiente iónico, salivas y los tampones. Entonces, bueno, vamos a compartir aquí. El agua, como todos sabemos, es una molécula, digamos, de vital importancia y es de vital para que la vida realmente funcione, ¿no? Entonces, el agua, una molécula tan sencilla, una molécula que está constituida por digamos, por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, muy bien, pero es una molécula que está formada por dos átomos que realmente son gaseosos en su estado natural, pero juntos, ¿sí? En el caso de la molécula del agua, forman lo que es un líquido. Eso es como una de las cosas más, digamos, hermosas y más que llama la atención sobre esta molécula del agua. Nuestro planeta Tierra está constituido aproximadamente por un 70% de esta molécula. ¿Qué significa todo esto? Significa que es tan importante, ¿por qué es tan importante la molécula? ¿Cómo influye en nosotros, digámoslo así, en todos los seres vivos, el agua para la vida? ¿Sí? Sabemos que ningún ser vivo en este planeta Tierra puede subsistir sin agua. Incluso todas las investigaciones que están haciéndose actualmente por el sistema solar se dan cuenta que los demás planetas no tienen esta molécula a esta cantidad. Digamos, ahorita Marte ha presentado o se ha descubierto que tiene aproximadamente 0,01% de agua. Y esta agua viene en forma de vapor o está congelada. Entonces, es como, digamos, nuestro oxígeno o nuestra molécula para poder vivir o hacer vida en otro lugar, ¿sí? Más o menos aproximadamente es eso, 70-60%, lo que esta molécula abunda, haciendo que todos podamos desarrollarnos, podamos vivir, digámoslo, o sí, tener una vida dentro de este planeta. Algo importante que podemos recordar es que, por ejemplo, en el caso de las plantas, para su desarrollo, para su crecimiento, depende principalmente de la molécula del agua como del CO2, ¿sí? Del dióxido de carbono y agua produce, digamos así, nuestra próxima molécula importante para el desarrollo de la vida, para la formación de energía, que es la glucosa y el oxígeno. Entonces, es interesante porque es así que se da todo el proceso del desarrollo de la fotosíntesis, como bien lo recuerdan, pero todo esto nos va a ayudar o nos va a hacer entender un poco qué sucede, qué pasa con el agua, por qué es tan importante todo esto en el ser vivo. En los seres humanos, aproximadamente nosotros estamos constituidos, digamos, de todas las moléculas y los átomos que ustedes compartieron ahorita con la profesora Ada, se dieron cuenta de los bioelementos, los oligoelementos, todas estas cosas, pero nos dimos cuenta en porcentaje también que estamos constituidos alrededor del 65% de agua. ¿Sí? Es interesante porque cómo esta molécula tan simple, como lo dije al principio, puede dar o puede hacer puede hacer que se dé el funcionamiento de la vida. ¿Sí? No tan solamente en los seres humanos, sino en casi todos los organismos vivos en el cual estamos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí les traigo una imagen de la célula, ¿verdad? Recordando que la célula
en su interior, todo lo que es su citoplasma, está constituida por un 70% de agua. Lo interesante de todo esto, que a nivel bioquímico se han hecho muchas investigaciones, incluso aún se mantiene digamos, que este interés científico por saber en qué tanto influye la molécula del agua en todos los otros compuestos, en todas las otras macromoléculas, en todos los iones, todas las moléculas que compone, digamos, la célula. En este caso, el agua puede ser utilizada como un producto metabólico, también es también un sustrato en la reacción. Puede ser también el agua un cosustrato, la cual una enzima, por ejemplo, las hidratasas, las hidrolasas, lo utilizan para, digamos, llevar a cabo su reacción. Y es interesante porque es el agua. Entonces, nosotros vamos a encontrar el agua en nuestra constitución, digamos, o en nuestros porcentajes del organismo, digámoslo así, bien sea de forma libre o haciendo uniones o puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua, o también puede ser parte de una macromolécula como una proteína también, que le ayude a dar la forma, ¿no? Como al igual a los ácidos nucleicos, al ADN, al ARN, todo esto, la influencia del agua es macro. Entonces, vale la pena dedicarnos un poco, ¿verdad?, a saber qué contiene esta molécula o qué la hace tan importante, ¿sí? Todo esto radica en la estructura del agua. La estructura del agua forma, digámoslo así, la molécula del agua forma un tetraedro casi perfecto, donde el oxígeno se une con dos moléculas de hidrógeno, haciendo un ángulo de 104 grados, que este ángulo, vamos a decir así, a nivel, digamos, configuración electrónica, geométrico, hace que se forme digamos, esta estructura de tetraedro, ¿sí? Entonces, no es perfecto, no es un tetraedro perfecto, pero es casi perfecto, ¿sí? Entonces, otra de las cosas que hace el agua es que la unión del oxígeno con el hidrógeno, con estas dos moléculas de hidrógeno, con estos dos átomos de hidrógeno, es que el oxígeno, por tener más protones en su núcleo, en este caso el oxígeno tiene 8 protones en su núcleo, lo hace más electronegativo, que esa es otra de las terminologías que vamos a estar utilizando o van a estar escuchando durante todo lo que es la materia. Esto que es electronegativo, en el caso del oxígeno, le hace crear, o digamos, se hace formar una densidad o una densidad electrónica negativa, parcialmente negativa, igual que los hidrógenos. Los hidrógenos, por ser menos electronegativos, generan una carga positiva en el lado donde se encuentra de la estructura. Muy bien. Digamos que estas densidades de energía o de electrones y de protones, ¿verdad?, hacen que se crea un dipolo en la molécula donde se genera como una parcialmente positiva, una zona parcialmente positiva en el lado de los hidrógenos y una zona negativa en el lado del oxígeno. Entonces, esto lo que crea es el dipolo. ¿Sí? Ok. Ahí tenemos aquí el tetraedro. Este dipolo es interesante porque en la molécula del agua la hace, digamos, que tenga sus características tan importantes y que lo hace tan vital, ¿no?, en reacciones químicas, que se formen complejos, digamos, con ella misma, con las otras moléculas de agua, y al igual que pueda unirse de manera por puentes de hidrógeno con macromoléculas, con proteínas, con ácidos nucleicos, que todas estas reacciones, digamos, o que todos estos enlaces hacen que se formen, le dan forma como tal a las proteínas, y sabemos nosotros que las proteínas, la forma de la proteína, su configuración tridimensional, es importante para que ellas tengan una función específica. Entonces, estas formas
de cada uno de lo que le estoy nombrando, los ácidos nucleicos, del ADN, del ARN, de la proteína, esas formas que son tan importantes para la función nuestra de replicación, de actividad enzimática, de estructura, de transporte de oxígeno, de todo esto, va a depender de la interacción que tenga con el agua. Y esa interacción del agua radica en lo simple y sencillo que es su estructura, como en el caso de este tetraedro, que se genera este dipolo-dipolo, un polo positivo y otro polo negativo. No que la molécula del agua esté cargada, porque su carga neta es cero, sino que se crea como una especie de parcialidad, como una zona, digamos, sí, como una zona positiva y una zona negativa. No es que tenga carga realmente la molécula del agua. Muy bien, el agua puede presentarse en estado sólido, ¿sí? Y eso es gracias a la misma estructura de ella que puede formar, digamos, estos estados. Sólido, líquido y gaseoso. El agua en vapor, ¿sí? Cada una de ellas con un rol diferente, sí, pero sigue siendo la misma molécula del agua. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando abren o se han dado cuenta de que cuando se forma un cubo de hielo, ¿sí? El agua en forma sólida, un cubo de hielo, ustedes no sé si se han dado cuenta que cuando mastican el hielo o lo rompen, es como hueco por dentro. Entonces, ¿eso qué pasa? Es que está congelado toda su superficie, ¿sí? Cuando pasa o cuando llega por debajo de 0 grados, y se forma un entramado tan hermoso, tan bonito, que pero por dentro no tiene ningún enlace, sino son puros enlaces de hidrógeno, pero que hace un entramado perfecto, que en este caso me hace recordar al cubo de hielo. Bueno, no sé si ustedes han hecho eso, pero me imagino que sí. Entonces, hay veces, no sé si se han dado cuenta también, que se ponen a congelar hielo, o ponen a congelar el agua, perdón, ponen a congelar el agua y se dan cuenta que el hielo es macizo, no es hueco. ¿Qué sucede allí? Sucede que el agua no está pura, porque solamente se forma digamos que esos espacios de aire por dentro del cubo de hielo es cuando el agua está pura. Cuando el agua no viene pura, que es el agua que nosotros tenemos en los grifos, ¿sí? Los aguas minerales, todo esto, bueno, el agua mineral es porque viene con minerales, viene con otros iones, digámoslo así, con otras cosas, incluso con proteínas, con pedacitos de membrana. El agua de grifo, pues no viene sino con detrito celular, todas estas cosas que no está filtrada, digamos. Entonces el agua se vuelve, o sea, su forma de congelamiento no es igual al agua, a cuando congelamos agua pura, ¿sí? Entonces eso es un dato allí que tiene cuando vayan a comer hielo o cuando vayan a echar hielo en alguna bebida. Bueno, entonces estos entramados, cuando se solidifica el agua en su estado por debajo de 0 grados, ¿verdad? Es lo que les estoy comentando, que se hacen como unas especies de aire, de huecos allí, vamos a decir así. Realmente es que en estos espacios vacíos es que no están generándose los enlaces, sino los puentes de hidrógeno. Bueno, el agua, gracias a esa estructura química, tiene propiedades físico-químicas que la hacen, digamos, nuestra molécula estrella de la Tierra, ¿no? Incluso el planeta Tierra es azul plateado, y eso es debido a la cantidad de agua que existe de esta molécula maravillosa. Entonces, cuando ustedes vean a una persona gordita, así que son esos chistes muy malos, que dicen, no, ella no está gordita, está inundada. Bueno, les voy a corregir allí. No tanto que la persona esté inundada, porque porque resulta de que las personas que tienen obesidad, vamos a hablarlos así, ¿no? Las personas que tienen obesidad tienen mayor tejido graso. En el cuerpo humano, cada uno de nuestros sistemas, cada uno de nuestros órganos tiene una cantidad de agua específica. En el caso del tejido graso, no contiene muy poca y casi nula agua. No contiene molécula de agua. Por eso, una persona obesa, digámoslo así, no es que esté inundada, o sea, con ese chiste tan feo que está por ahí, sino que realmente el tejido graso no contiene agua. Entonces, se hace más difícil, digámoslo así,
la pérdida de peso, todas estas cosas, entonces tiene que quemar las calorías, la ingesta, hacer un mayor trabajo físico y todo eso, sobre todo en las áreas o los tejidos adiposos. Bueno, ustedes sabrán dónde están sus tejidos adiposos, dónde tienen más, qué sé yo. Pero bueno, de pronto nos vamos a ver, chicos. Vamos a cuadrar algo por allí, si estamos aquí en Mérida, para ver. Ok, entonces, dentro de estas propiedades físico-químicas que posee el agua, tiene una densidad máxima a 4 grados. ¿Qué significa esto? Que él es denso, la molécula de agua va a ser densa hasta esta temperatura. Esto hace que se forme, digamos, por debajo de esta temperatura de 4 grados, empieza a decrecer la densidad, a disminuir la densidad del agua y se coloca, digámoslo así, en la superficie nada más. Es por eso que ustedes pueden ver las aguas congeladas del Polo Norte, todo esto, se hace realmente una capa de hielo y por debajo el agua sigue estando líquida. Y esta, digamos, esta propiedad físico-química, que es la densidad máxima a 4 grados, es lo que permite que, digamos, que el hielo flote, pero también permite que haya vida en los océanos, ¿sí? Que haya vida, ¿por qué? Porque digamos que esa superficie congelada es un aislante térmico para que no ingrese más, digamos, más baja temperatura en los bajos del mar o en los bajos océanos, para que toda la vida marítima pueda desarrollarse, pueda darse. Otra de las cosas que posee el agua, de las propiedades físico-químicas, es la elevada temperatura de ebullición. ¿Qué sucede? Como su temperatura de ebullición tiene que ver como en el hervor, cuando empieza el agua a hervir. ¿Cuánto necesita el agua? Por ejemplo, 1 litro de agua para que pueda hervir, aproximadamente 100 grados centígrados. La molécula del agua empieza a hervir a esta temperatura. ¿Qué sucede en nuestro estado Mérida? Realmente, en nuestro estado Mérida, como tenemos... Por ejemplo, nosotros aquí en Mérida, ¿verdad? Nuestra temperatura de ebullición, o para que el agua empiece a hervir, digámoslo así, es mucho menor. Nuestra temperatura va a ser menor que, por ejemplo, si nosotros vivimos hacia el lado del oriente del país. Y esto es debido a que esto es debido a la presión atmosférica. Nosotros con menor presión atmosférica y mayor altitud, ¿verdad? Nuestras aguas, vamos a decir así, van a empezar a ebullir realmente a 92 grados centígrados. Otra de las cosas, otro dato curioso de eso es que, a ver, cuando el agua empieza a hervir, nos vamos a ver un poquito más adelante, es que tiene que ver, es que se empiezan a romper estos, digamos, los puentes de hidrógeno. Sabemos que la molécula del agua, para que se mantenga en estado líquido, ella se une con otra molécula del agua, pero ¿a través de cómo se une? A través de los puentes de hidrógeno. Elevado calor específico. ¿Qué tiene que ver con elevado calor específico? Bueno, entonces esto tiene que ver que para poder cambiar, digámoslo así, la temperatura, en el caso de nuestro cuerpo, como somos 65% de agua, entonces, ¿qué sucede? A pesar de que podamos vivir, digámoslo así, en diferentes temperaturas, nuestra temperatura realmente, la modificación de nuestra temperatura interna va a estar escasamente modificada. Y esto es gracias a que nuestra molécula del agua posee elevado calor específico, elevada conductividad calorífica y adecuada conducción de calor en el organismo. Su elevada conductividad calorífica nos ayuda también a la termorregulación. Esto es que nos ayuda a mantener una temperatura corporal, ¿sí? 36 grados, 36,6 hasta 37. Realmente casi nunca estamos hasta 37, generalmente estamos poseyendo siempre tenemos una temperatura de 36 grados, a veces ya he llegado hasta 35, estoy helada. Ok, tiene una elevada constante dieléctrica
Esta constante dieléctrica es una fuerza. Es una fuerza que hace, digamos así, que logre separar otros tipos de uniones moleculares. No sé si ustedes la vieron ya o se recuerdan de lo que son los enlaces iónicos, enlaces covalentes, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals. Bueno, recordemos que el enlace covalente es una fuerza, digamos, es una energía fuerte, es un enlace fuerte. Se dice que algo es fuerte o no es fuerte en cuestiones de unión, en cuestiones de energía, es por la cantidad de calor que tiene que ser suministrado para que se pueda separar dicha molécula o dicho compuesto. Entonces, su elevada constante dieléctrica hace que sea un buen disolvente de compuestos iónicos y sales cristalizadas. Esto es que, por ejemplo, en el caso de la sal común, nuestro cloruro de sodio, nuestra sal de mesa, ella, ustedes la ven blanquita, ¿verdad? Cristalina, esos son realmente cristales de sodio unidos con cloruro. ¿Cómo están unidos el sodio y el cloruro? Por enlaces iónicos, que hacen un entramado precioso también y crean esta forma de cristal, y ustedes la pueden ver macroscópicamente como algo sólido, ¿sí? ¿Qué pasa cuando esta molécula de, digamos, de estos compuestos de cloruro de sodio, estas sales, se unen con el agua? El agua, su fuerza, digamos, por su constante dieléctrica elevada, hace que pueda separar estos iones o estas sales, los pueda separar y generar capas de solvatación. Ahorita la vamos a ver. Pero entonces lo hace a la molécula del agua un buen disolvente de compuestos iónicos y sales cristalizadas. Al igual que la molécula de la glucosa, ustedes ven la molécula de la glucosa también, en el caso de la vida diaria, ¿verdad? Nosotros vemos que el azúcar viene de forma cristalina también, pero la glucosa como tal no está unida, o digamos, no está unida por enlaces iónicos. La molécula de la glucosa, recordemos, en el caso nuestro de nuestro azúcar de mesa, que es la sacarosa, que es glucosa con fructosa, están unidas por enlaces covalentes, o sea, enlaces fuertes. Entonces, el agua, ¿qué va a hacer? El agua la va a diluir, porque ustedes ven la diferencia de que cuando agregan agua y le ponen azúcar, se torna todo transparente, ¿sí? Pero realmente lo que está haciendo la molécula del agua, lo que está haciendo es capas de solvatación alrededor de la molécula de la glucosa y alrededor de la molécula, digamos, de la sacarosa realmente, ¿sí? Lo que está haciendo es capas de solvatación. No separa a sus moléculas como tal, pero sí las solvata. Entonces podemos ver que es un buen disolvente. Otra de las cosas que también tiene es que como todas estas propiedades lo hacen que sea un buen disolvente universal. Recordando también que el agua, digamos que tiene un efecto, o sea, influye sobre no tan solamente las moléculas polares o las moléculas que son solventes en agua, sino también en las moléculas apolares. Entonces, como lo decía, el agua, por su elevada constante dieléctrica, hace un buen disolvente de compuestos iónicos y sales cristalizadas. Entonces vemos aquí, en el caso del cloruro de sodio, lo que les estaba comentando, que separa a lo que está formando el cristal, en este caso al sodio y al cloruro, lo separa y forma una capa de solvatación alrededor de cada ion. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿O cómo se va a ver esto a nivel, digamos, electrónico, a nivel microscópico, pero electrónico? Entonces, en este caso, el ion de sodio, ¿verdad? Va a estar aquí en el medio, y el polo negativo, su polo negativo del agua, va a formar enlaces con este sodio. Al igual, ¿sí? Y en el caso del cloruro, que es un átomo que cuando está libre, digámoslo así, o en agua, forma ion cloruro, y este ion cloruro va a unirse con el polo positivo de la molécula del agua. Esto es lo que se llama capas de solvatación o solvataciones de iones, ¿sí? Ok, los puentes de hidrógeno, que es la fuerza atractiva entre un átomo electronegativo y un átomo de hidrógeno unido covalentemente a otro átomo electronegativo, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
las mismas moléculas de agua, cada una de ellas puede llegar a formar 4 enlaces, o puede llegar a formar 4 enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua. Realmente estos enlaces son los que permiten que el agua esté en estado líquido o esté en esta fase líquida. No sé si se han dado cuenta que, por ejemplo, si estamos en la playa, vamos a suponer que estamos en la playa, ¿verdad? No sé si ustedes han jugado con eso, yo siempre, cuando era niña jugaba mucho, era de que hacía que rompía el agua y el agua se volvía a formar y usted volvía a poner la mano, bueno, en fin, lo que pasa, lo que está sucediendo allí, o ese movimiento, esa fluctuación, ¿verdad? Porque el agua tiene movimiento, el agua en estado líquido tiene movimiento, es gracias a que se están formando y se están rompiendo al mismo tiempo los enlaces de hidrógeno. Tienen la capacidad de que, a pesar que se rompan, pueden volverse a formar, digamos, en una velocidad relativamente alta, ¿sí? Entonces, esta formación y el rompimiento hace que el agua tenga el movimiento en estado líquido, ¿sí? Eso es lo que podemos ver cuando vamos a la playa. Espero que todos podamos ir a la playa. El agua forma enlaces de hidrógeno fácilmente, como les comentaba. Los enlaces de hidrógeno son los responsables de la propiedad del agua en estado líquido. Y no tan solo eso, sino que el agua, cuando se va a unir o cuando interacciona con otras moléculas, lo puede hacer perfectamente, es a través de sus puentes de hidrógeno, ¿sí? Igual que con la molécula de la sacarosa, puede llegar a formar esos puentes de hidrógeno alrededor de la molécula de la sacarosa y la solvata, haciendo que sea un solvente espectacular, ¿sí? Entonces ponemos aquí que son importantes para los sistemas biológicos. Incluso muchas proteínas, para que se forme esa estructura, digamos la estructura terciaria de ellas, muchas de estas proteínas utilizan el agua a través de sus puentes de hidrógeno para dar esa conformación. Ok, ¿cómo es el comportamiento de iones y moléculas polares en soluciones acuosas? Bueno, lo que les comentaba, que sobre el agua y la sal, por ejemplo, nosotros mezclamos con el sal y el agua, inmediatamente se desaparece esta estructura cristalina que posee el cloruro de sodio, y esto es porque se está solvatando, como le mostré en la lámina anterior, el agua con cada uno de los iones. Logra separar esa unión, esa fuerza iónica que traía ya el sodio y el cloruro, lo logra separar. Pero se puede, digamos, revertir. Sí, esos son otros procesos para revertirse, si sacamos el agua. Y esto es por su elevada constante dieléctrica, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el comportamiento de las moléculas no polares en soluciones acuosas? Bueno, no polar, vamos a decir así, es que no tiene la capacidad de formar un puente de hidrógeno con esta molécula en cuestión, X molécula. Molécula que no forme puentes de hidrógeno es una molécula, con el agua, es una molécula apolar o no polar, ¿sí? No se disuelve como el aceite y el agua, ¿sí? Vamos recordando eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Ella llega a solubilizar compuestos anfipáticos. Estos compuestos anfipáticos quiere decir que son moléculas con grupos polares y apolares. Hay moléculas que poseen en su estructura una parte polar, o sea que puede llegar a formar uniones con el agua, y otra parte de la misma molécula que no forma puentes de hidrógeno ni nada con la molécula del agua. Esto es lo que se llama un compuesto anfipático. Digamos que este comportamiento o estas interacciones con compuestos anfipáticos hace lo que se formen, esto es, que le estoy poniendo yo aquí, micelas, monocapas y bicapas, en este caso, ¿sí? Recordemos esa parte. Estas micelas, en estas micelas, estas cabecitas blancas, igual que en este liposoma, que están aquí y están acá, ¿es por qué? Es porque están interaccionando con el agua aquí y están interaccionando el agua aquí. Pero esto es un compuesto anfipático, ¿sí? En el caso del liposoma, micela y la bicapa lipídica, porque tiene una parte que es apolar, que no se une con el agua, como los que tenemos estas colas aquí hidrofóbicas, y como tenemos una parte que sí se une con el agua. Y esa interacción es interesante, hace que se formen este tipo de estructuras, que sabemos que la bicapa lipídica es lo que nos forma la membrana plasmática,
¿sí? Clave. Entonces, vemos la importancia de la interacción del agua con estas moléculas apolares o estos compuestos anfipáticos, ¿verdad? Que se formen estas estructuras. Casi nada, porque todo nuestro organismo está en nuestras células, ¿sí? Nuestras, digamos, proteínas transportadoras de la parte de colesterol y todo eso que ustedes van a ver más adelante, tienen esta estructura y gracias a su estructura tienen una función, pero bueno, su estructura depende de la interacción con el agua. Entonces vemos cómo el agua está influyendo en todos nuestros sistemas y en el desarrollo y en la formación del sistema. Hay algo importante, ¿no? Con respecto a, digamos que a esa cantidad de agua que nosotros poseemos como molécula. A ver, en este caso, por ejemplo, el agua, otra de las propiedades fisicoquímicas que tiene el agua, porque ustedes van a terminar de desarrollar esto, pero es con este tema, es con el libro de Lozano, que por allí se los pongo como bibliografía, es que el agua tiene una tensión superficial alta. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, ustedes ven las gotas de lluvia, que cuando las gotas de lluvia caen, ellas no se esparcen en el aire ni nada, sino que cae como una gota. Si nos ponemos a detallar una gota, pareciera que la gota estuviera como si tuviese como una membrana, ¿no? Como si tuviera una membrana perfectamente, digamos, que contiene la agüita por dentro, ¿sí? Entonces viene la gotita, viene tal cual. Eso es lo que se llama una extensión superficial, que es que empiezan las moléculas de agua a cohesionarse, cohesionan ellas, ¿sí? Entonces, y hacen esta superficie que sea así, como si fuese una membrana. Entonces, ¿qué sucede? Esto le pasa al agua, vamos a decir así, o esto sucede al agua cuando tiene contacto con el aire. Ahora bien, nuestros pulmones y nuestras vías respiratorias están revestidas de agua. Entonces, como cuando los alvéolos, el agua que recubre a los alvéolos, vamos a decir así, cuando tiene contacto con el aire, tienden a contraerse, ¿sí? Tienden a contraerse y supongamos que no haya nada que impida esa contracción. ¿Qué va a suceder? No podemos expandir nuestros pulmones, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque están contraídos. Ahora bien, existen otras macromoléculas, otras moléculas o macromoléculas que permiten disminuir la tensión superficial del agua. En el caso del pulmón, por ejemplo, son unas moléculas que son fosfolipídicas, que contienen lecitina, que hacen que la tensión superficial del agua disminuya y que el pulmón, digámoslo así, pueda expandirse. Es un dato curioso allí también, de que no solamente el agua lo es todo, sino que necesitamos un equilibrio para, digamos, a nuestro favor, ¿verdad? Para el desarrollo de la vida, para poder vivir. Y esto es gracias a otras moléculas que también ayudan a disminuir ciertas capacidades del agua. Bueno, el agua se disocia. ¿Qué pasa? En bioquímica es interesante y para entender muchas cosas digamos, de la función de los órganos, todo esto, el agua se disocia. Pero esta disociación del agua se puede hacer de forma cuantitativa, ¿sí? Y esto tiene que ver con el equilibrio, la constante de equilibrio, ¿verdad? Que nos dicen esta fórmula. Ustedes ven aquí el agua, la molécula del agua está en la parte de abajo, digámoslo así, toda la molécula del agua, la concentración de la molécula del agua. Recordemos que cuando hay digamos, un compuesto que esté con estos corchetes, significa que es la concentración molar. Entonces, aquí estamos hablando de la concentración molar del agua. Y aquí, digamos, ¿en qué se disocia el agua? La multiplicación de los grupos hidroxilos, que se ioniza formando hidroxilo con carga negativa, y la multiplicación por los hidronios o el hidrógeno hidratado, que es este que está acá con carga positiva. Entonces, la concentración de la molécula del agua, la concentración molar, tiene que ver
por ejemplo, acuérdense que cuando hablamos de molaridad, hablamos siempre en base a un litro. La molaridad son moles, litros. Entonces, bueno, un litro de agua equivale más o menos a 1000 gramos de agua, ¿sí? Entonces, sabemos que los moles es igual, o el número de moles es igual a los gramos sobre el peso molecular. En este caso, 1000 gramos entre 18 es 55,6 molar. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto, chicos? De repente ustedes no se lo tengan que aprender de memoria, pero lo que sí me interesa es que la forma en que se llega a separar el agua o la disociación, cuando ustedes escuchen disociación es separación. Imagínense algo, se disoció la pareja tal. Ah, se disoció, se separó. Bueno, en el caso de la molécula del agua también se disocia y es muy importante la disociación porque ya vamos a ver qué es lo que me interesa de esto. Entonces, la disociación del agua, sacamos la concentración, ¿verdad? Que son sus gramos, 1000 gramos entre 18, es igual a 55,6 molar. Pueden sacarme su calculadora. Ok. 55,6, que es la concentración molar del agua, por la constante del equilibrio, es igual a los productos de ionización del agua, en lo que se va a ionizar. Miren lo que viene aquí. La constante de equilibrio tiene que ser multiplicada por este 55,6, que es la concentración molar. Esta constante de equilibrio se puede calcular a través de unos aparatos que miden la conductividad eléctrica. En el caso del agua, tiene una conductividad eléctrica de 1,8 por 10 a la menos 16. Entonces, esta multiplicación de 55,6, que es su concentración molar, por 1,8, es igual a sus productos, a lo que me den de los, que es igual a los productos iónicos del agua. En este caso, esta multiplicación nos va a dar 1 por 10 a la menos 14. Este 1,10 a la menos 14 es igual al producto iónico del agua. Si yo les digo, muchachos, ¿cuál es el valor del producto iónico del agua? Producto iónico del agua, su valor es 1 por 10 a la menos 14. Muy bien, ¿sí? Y ya sabemos de dónde vino, de la multiplicación de 55,6 por su constante de equilibrio, que se midió a través de la conductividad eléctrica, ¿sí? Ay, esta parte me encanta, pero tampoco se la voy a preguntar así, sino simplemente es para que lo podamos ver, entender un poco. Entonces, ¿qué pasa? Esta KW es lo que se llama la constante del agua, viene del inglés de water, ¿no? Del agua. Entonces, la constante del agua es igual a su producto iónico, que va a ser igual al 1 por 10 a la menos 14, que ya lo habíamos calculado, molar al cuadrado, porque son 2. Tenemos 2, por eso es que es molar al cuadrado. Entonces, vamos a ver, ¿cuánto nos da esto? Esto quiere decir que la constante del agua, de la disociación del agua, es igual a la concentración molar del producto, de uno de sus productos al cuadrado. ¿Sí? No pasa nada, esto es matemática. Entonces seguimos con 1 por 10 a la menos 14 molar al cuadrado. Pero tenemos que resolver este cuadrado y le sacamos la raíz. Y nos va a dar 1 por 10, ya no lo veo aquí, 1 por 10 a la menos 7 molar. ¿Sí? Entonces la concentración molar de protones, que es un producto, es parte del producto iónico del agua, porque no tan solamente son protones lo que se están liberando, o no se está disociando solamente en protones, sino en hidroxilo. Va a ser 1 por 10 a la menos 7. Aquí le pongo la constante de la disociación del agua, que es 1 por 10 a la menos 14, pero en el caso de su producto iónico de protones es 1 por 10 a la menos 7, que es lo mismo que quiere decir que el producto de los hidroxilos va a ser también 1 por 10 a la menos 7. Ya se sabe de dónde viene eso. Entonces quiere decir que la concentración molar de los protones del hidrógeno es 1 por 10 a la menos 7. ¿Qué es 1 por 10 a la menos 7? Es como que si dijéramos 0,000000001. ¿Sí? Entonces, eso es muy incómodo estar hablando de 0,00001 molar. Vamos a ver algo interesante. Entonces, la disociación de una molécula de agua produce un protón hidratado, que es este que está acá, y produce un ion hidroxilo, haciendo que el producto de los iones hidroxilo
hidroxilo con el de hidrógeno iones o hidrógeno sean igual, 1 por 10 a la menos 7. Pero el producto total de la constante del agua es 1 por 10 a la menos 14, donde sus hidrógenos, los iones de hidrógeno tienen una concentración molar de 1 por 10 a la menos 7 y el hidroxilo también, ¿sí? Entonces, muy bien. La concentración de protones, ¿por qué es importante saber la cantidad de protones que tiene el agua o en la disociación del agua? Aquí es donde vamos a entrar en lo que la concentración de protones en disolución acuosa se puede llegar a medir. Como eso es tan mínimo, 0,011000001 molar, un gran científico danés, bioquímico, Søren Peter Sørensen, en 1909, ideó lo que se llama hasta ahora la escala del pH. ¿Qué hizo él? Bueno, vamos a sacarle el antilogaritmo o el menos logaritmo de la concentración de hidrógeno y vamos a tener un valor, ¿sí? No vamos a decir 0,00001, sino vamos a decir 3, 4, 5, dependiendo de la concentración molar de hidrógeno. Entonces, es posible, digamos, medir la concentración de hidrógeno que posee cada sistema, que posee cada medio, que es tan importante, a través de la escala del pH. Y esto es gracias a que se puede medir por un electrodo de hidrógenos, ¿sí? O un pHímetro, que eso Dios mediante podamos hacer algo bonito con eso. Pero bueno, vamos a ver cómo se van dando las cosas, cómo se va desarrollando todo esto. Entonces, vemos aquí que un pH de 0, ¿sí? pH igual a 0. Supongamos, ¿cuál va a ser la concentración de hidrógeno en ese medio? Es 1 molar. Es ácido, ¿sí? Si nosotros hablamos de un pH de 1 por 10 a la menos 7, 1 por 10 a la menos 7, nos va a dar un pH o una concentración molar de hidrógeno de 1 por 10 a la menos 7, quiere decir que eso es un pH de 7. Y el pH 7 es neutro. Si una solución, dígase cuál, o un medio acuoso, tiene una concentración de hidrógenos de 1 por 10 a la menos 10, digamos, 1 por 10 a la menos 10 molar, nos vamos a encontrar que su pH es 10, ¿sí? Porque esto es el logaritmo decimal de la concentración de hidrógenos. Entonces, ustedes tienen una guía, yo me imagino que sí, pero igual, de todos modos, voy a pasárselas más tarde, se las voy a pasar. Ustedes tienen una guía de laboratorio, un manual de laboratorio realizado por el profesor Francisco, que en paz descanse, y la profesora Ada, la cual ustedes pueden, digamos, buscar. Yo voy a tratar de pasárselas porque sí las tengo, pero más tarde. Que ustedes pueden ver esta escala muy bonita, digamos, haciendo la correlación de la concentración de hidrógeno y su pH. Entonces, pero hay una clase que no la voy a dar hoy, sino que viene a futuro, que tiene que ver con todo lo que es el pH. Pero esto es simplemente, digamos, una intro de dónde viene esto, lo del pH, y por qué es tan importante, ¿sí? Y esto tiene que ver que el pH está relacionado, que es lo que quiero que mantengan en sus mentes, es que el pH viene de la disociación, principalmente de la disociación del agua. ¿Sí? Porque el agua cuando se separa produce estos iones o estos protones, los cuales son importantes para la producción de energía. Vamos a ver más adelante los protones dentro de las mitocondrias, la membrana mitocondrial, en el espacio intermembrana. Es muy importante para que las enzimas puedan tener una función adecuada, va a depender de esta concentración de hidrógeno o este pH que posea el medio en donde se encuentre la enzima. ¿Sí? Entonces, incluso todo lo que son las reacciones a nivel bucal, la desmineralización del diente, de la hidroxiapatita, digamos, todos estos procesos bioquímicos que se pueden dar a nivel bucal es dependiente del pH. ¿Y qué es el pH? Es la concentración, es el potencial de hidrógeno, ¿sí? Pero entonces eso viene, el principal hidrógeno, digámoslo así, que se produce en nuestro organismo es por la disociación del agua.
A nivel bucal sabemos más adelante, vamos a ir estudiándolo, que es por, digamos, el metabolismo de las bacterias que producen estos ácidos. Pero les quiero decir que esto del pH viene a partir de allí, ¿sí? Y que se empieza a estudiar así. Bueno, todo ser viviente debe beber agua para sobrevivir. Entonces, chicos, estamos en contacto. Gusto en volvernos a encontrar. No importa que sea por este medio. Sabemos que todo esto va a pasar. Hay que seguir adelante. Los animo a que sigan estudiando. Son especiales cada uno de ustedes. De verdad que los aprecio muchísimo y mi deseo es que nos volvamos a ver y compartir y, bueno, avanzar. Ustedes me entienden. ¿Se les quiere? Bye.